nuestro corazón se prepare para decirle al Señor: voy a hacer lo que me pidas hoy. Los niños están pasando a su clase, así que Germán, te dejo este tiempo para que el Señor te guíe, te use, y que la palabra que hoy recibamos, la recibamos como palabra de Dios. Muchas gracias, Pastor Javier. Mis amados, buenos días a todos. Este canto último ha sido muy especial, ¿no? Creo que muchos nos quebrantamos con ese canto, porque seguir al Señor no es fácil, pero da gozo en la vida, eso es lo mejor. Y creo que eso es lo que nos motiva día tras día estar en lo que estamos, ¿no es cierto? Si tú estás sirviendo al Señor, sigue adelante, no te desanimes, porque el Señor te ha dado dones, talentos y habilidades para llevar a otros al conocimiento de la palabra del Señor. La semana pasada el pastor Javier nos guió por los primeros versículos del capítulo 2, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan cuál fue el tema de la semana pasada? A prueba de fuego, esos líderes a pruebas de fuego, esos líderes que muestran la medida, la talla de un siervo en medio de las dificultades. ¿Se recuerdan? Ese fue el principio que el pastor estuvo desarrollando a lo largo de su mensaje. Cómo estos líderes, cómo el apóstol Pablo sirvió al Señor, él, Timoteo, Silas que los acompañaba, sirvieron al Señor en medio de un ambiente turbulento, de pruebas, de dificultades, de persecución. Ellos se mantuvieron firmes. Y cómo animaron a la iglesia de Tesalónica a seguir adelante. El capítulo 2, que es el que vamos a continuar esta mañana, en los versículos 8 en adelante, se recuerda que el pastor la semana pasada comenzó del versículo 1 y terminó en el versículo 7. Y ahora el capítulo 2, haciendo un repaso de lo que hemos estado estudiando de este capítulo 2, nos vamos a recordar que Pablo comienza a defender su ministerio, su mensaje y su conducta. Tres áreas de su vida. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo defiende en el capítulo 2? Su ministerio, su mensaje y su comportamiento, es decir, su conducta, sus motivaciones hacia la obra del Señor. Ahora bien, posiblemente por lo que leemos en el pasaje, por lo que leemos en el capítulo 2, Pablo está siendo acusado por enriquecerse por medio del engaño y también por engrandecerse frente a las demás personas. Eso lo vamos a ver en el desarrollo del estudio de esta mañana. Si nosotros hacemos un resumen de los primeros versículos para poder conectar del verso 8 en adelante, déjeme hacer un pequeño resumen de los primeros 7 versículos. En el versículo 1 y 2 se recuerda que Pablo muestra su integridad de su ministerio, esa integridad donde él defiende su carácter, y no porque él esté inseguro de su ministerio, sino más bien porque quiere comprobarles a sus opositores, a sus enemigos, que su ministerio es un ministerio estable, un ministerio que está respaldado por el Señor. Pero también otra de las cosas que él muestra al defender su integridad de su ministerio es que no tuvo el temor de anunciar el evangelio a pesar de las muchas oposiciones que él tuvo. Siempre tuvo muchas oposiciones, tuvo muchas dificultades en su ministerio, en su mensaje, en su predicación, en sus viajes misioneros, pero nunca tuvo esa oposición. Luego el apóstol Pablo, de los versículos 3 al 5, muestra la integridad de su mensaje, y eso es muy importante. Y le voy a decir por qué. Porque él presentó una pureza de un mensaje basada no en el error, en la impureza o en el engaño, como dice el versículo 3. Si hacemos un recordatorio de lo que era Tesalónica, Tesalónica era una ciudad muy importante en esa época, era la primera ciudad donde comenzaba todo el área de Macedonia. Tesalónica era un puerto muy comercial, donde había una diversidad de culturas, de personas. Pero también déjenme decirle algo importante. En Tesalónica había una diversidad de religiones. Había un anaquel completo de dioses para adorar.
dioses griegos, dioses romanos, dioses egipcios, y toda la gente adoraba a ese montón de dioses. Ahora, aparte de todo eso, habían muchos maestros y predicadores que animaban a las personas y convencían a las personas de adorar a esos dioses con esos mensajes. Súmenle también que habían muchos filósofos con sus ideas y sus conceptos para convencer a las personas. Pero la diferencia de estos predicadores, la diferencia de estos maestros, que ellos lo hacían por negocio. Despojaban a las personas de sus posesiones, valga la redundancia. Y entonces Pablo les comienza a decir, miren, mi mensaje, el mensaje que yo les traigo no es un mensaje de error, no es un mensaje basado en la impureza, no es un mensaje basado en el engaño. Por eso él está haciendo esa aclaración en el versículo 3. Pero ¿saben una cosa? Su mensaje, sobre todas las cosas, era un mensaje que estaba autorizado por Dios. Era un mensaje, mis amados hermanos, donde Pablo tenía la licencia para poder predicarlo. Eso es lo maravilloso. Y saben una cosa, cuando tú tienes la licencia para poder predicar el evangelio, siempre vas a impactar vidas. Cuando tienes tus ideas, cuando tienes tus ideas filosóficas, cuando tienes tus ideas preconcebidas en la mente de cómo es la vida, posiblemente te lo van a escuchar, pero no va a cambiar vidas. El mensaje, las buenas nuevas de salvación cambian y transforman vidas. El mensaje trastorna la vida, mis amados hermanos. El mensaje de Dios siempre te pone en qué pensar y te hace verte hacia adentro. Por eso, cuando tú tienes esa licencia, tú tienes la licencia igual que yo de predicar el evangelio, de llevar las buenas nuevas de salvación. No tienes un mensaje, como dicen los patojos, un mensaje que te es un mensaje bueno, perfecto, agradable y fresco en todos los tiempos. Amén. Pero avanzamos. Pablo no solamente está defendiendo la integridad de su ministerio, no solo defiende la integridad de su mensaje, también en los versículos 6 al 7, él defiende la actitud de sus motivaciones, ¿cierto? No buscaba la gloria de los hombres. Él no buscaba el ser aplaudido, el ser reconocido, el tener fama. Estuvo entre los tesalonicenses, me encontré este comentario y hice lo siguiente. Estuvo entre los tesalonicenses para darles algo, no para tomar algo de ellos. Vea la finalidad. Me gusta mucho porque Pablo sentía ese amor y esa pasión no solo por la gente de Tesalónica. Amaba a los de Berea, a las personas que estaban en Éfeso, en Asia. El deseo era amar a las personas y llevarles el evangelio. Pero sobre todo, mis amados hermanos, la semana pasada el pastor terminó ilustrándonos cómo el apóstol Pablo de esa manera tierna amaba y servía a los creyentes. ¿Y cuál fue el ejemplo que él puso? El de una madre, el de una nodriza. Miren, yo no sé si ustedes, las mamás que están acá, recuerdan cuando sus hijos estaban bebecitos, ¿sí? ¿Cuál es lo mejor que ustedes pudieron haber hecho con sus hijos cuando estaban bebecitos? Los tomaban en sus brazos, los amamantaban, les dieron energía, salió algo de ustedes para que sus hijos sean lo que son hoy, ¿es cierto? El corazón de una madre es tan grande, es tan puro, es tan sincero. Yo sé que muchas de las que están acá ahorita están pensando, ¿y qué le voy a dar de comer a mis hijos a mediodía? Y mañana tiene que ir al colegio, ¿qué lonchera le voy a poner? Es que mi hijo mañana va a ir a la U. Yo sé, ese cuidado que las mamás tienen es un amor incondicional. Ese es el amor que Pablo está comparando al decirles que él se preocupa por ellos, por la iglesia de Tesalónica, y ese es una buena enseñanza y un buen ejemplo para nosotros. ¿Qué tanto cuidamos a nuestros hermanos, a la comunidad cristiana? ¿Cómo cuidamos a aquellos que necesitan del Señor? Y en ese caminar de esos versículos del 1 al 7 podemos entrar entonces a lo que es los versículos que vamos a estudiar esta mañana.
Déjenme decirle que el tema que vamos a desarrollar ahora se llama A Prueba de Fuego 2.0 o segunda temporada, como ustedes le quieran llamar, ¿sí? Porque al pastor le gustan las series, entonces le vamos a poner A Prueba de Fuego 2.0. Y no porque esta sea mejor que la anterior, de decirle no es así, es porque es una continuación. Esta es la segunda parte de ese bloque donde Pablo está defendiendo su ministerio, su mensaje y su conducta. Y su conducta precisamente es la que vamos a ver en este momento, donde Pablo es un líder a prueba de fuego, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, no lo desanimaba nadie. Hay tantas cosas que te pueden desanimar en tu caminar con el Señor, ¿no es cierto? Las enfermedades, por ejemplo, te desaniman. Los problemas económicos te desaniman el poder servir al Señor. Los conflictos que tienes en el hogar a veces te desaniman el poder servir al Señor. Tu trabajo te desanima servir al Señor. Tus amistades te alejan de servir al Señor. ¿Saben? Una de las cosas que el COVID sí afectó realmente a la iglesia fue que muchas personas se alejaron. No murieron físicamente, pero el COVID los mató espiritualmente. Dejaron de servir al Señor, se acostumbraron a tener una iglesia en línea, estar acostumbrados a estar sentados desde la casa viendo al pastor predicar. Pero déjame decirte, no hay cosa más placentera de que estemos todos juntos reunidos aquí adorando al Señor en vivo y en directo. Amén. Cuando tu corazón se quebranta, cuando tu corazón está dispuesto a adorar al Señor y a escuchar su palabra, es una experiencia totalmente diferente a lo virtual. Aquí les puedes sonreír a las personas, puedes estrechar las manos de ellos, los puedes abrazar. Esa es la diferencia, mis amados hermanos. Y cuando esta situación pasa, desanimó a muchos. Hay tantas crisis que nos alejan del Señor. Lejos de buscarlo, es porque quizás en algún momento nos la creímos que el Señor nos va a bendecir siempre, porque creímos el mensaje de aquel predicador que dijo lo que tú querías escuchar. Búscalo y el Señor te va a bendecir. Es cierto, el Señor nos bendice. Y voy a hacer un pequeño paréntesis, mis amados hermanos. La bendición tiene una fórmula, ¿cierto? La bendición, para poderla recibir, tiene una fórmula que tú la debes de tener siempre en tu mente. Y parte de la vida de Abraham. Abraham recibió muchas bendiciones, ¿no es cierto? Pero ¿sabes cuál fue la fórmula de Abraham? Fe más obediencia. Fe más obediencia. Y te venden a ti el evangelio barato de prosperidad. Te dicen primero bendición y después fe y si acaso obediencia. Eso no es así. Primero es fe más obediencia igual bendición. Y cuando tú tienes fe es porque crees en aquel Dios grande y vivo. Y le obedeces y le sirves. Y entonces comienzan las bendiciones. No porque tú las quieres, sino porque el Señor te las está dando. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que te desanima para servir al Señor? Una pregunta así. ¿Cuántos han tenido problemas con personas? ¿Alguna vez en su vida? Una vez. Piensen por un momento algún problema difícil que tuvieron en el trabajo, con su jefe, con un par, qué sé yo, con el contador. ¿Cuántos han tenido problemas en su hogar? Con la esposa, con el esposo, con los padres, los chicos. ¿Cuántas veces han tenido problemas con su mamá? Amén, dicen allá atrás. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas con nuestros vecinos? Porque me estacioné en su lugar, porque le tiré la basura, etcétera, etcétera. ¿Cuántos hemos tenido problemas con nuestros colegas? Con otro médico, con otro abogado, con otro ingeniero. Mire, nuestra vida está llena de problemas con personas. Ahora, mira la pregunta que te voy a hacer. ¿Cuántos han tenido problemas aquí en la iglesia con otras personas? ¿Cómo va a ser eso si ahí solo santos hay?
Somos santos imperfectos en proceso de perfección, mis hermanos. Pero déjame decirte que la iglesia no es la excepción. Y a veces cuando estamos sirviendo a nuestro Dios, a veces nos desanimamos cuando tenemos conflictos con otras personas. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Agarramos nuestros tanates y nos vamos. Eso no es así. Porque debes de poner los pies sobre la tierra y saber que la obra no son de las personas, la obra es del Señor. Es cierto, te va a costar el proceso, pero eso te va a enseñar, eso te va a dar lecciones de vida y te va a dar madurez. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar esta mañana. Por ello tu vida y tu liderazgo cristiano debe estar enfocado en el amor hacia los demás, a pesar de lo que te desaniman en ciertos momentos de tu vida. Lo más difícil de ese liderazgo a prueba de fuego es nuestro caminar con el Señor. Y son, déjame decirte, esas personas que a veces nos desaniman, esas personas que a veces nos frustran ese gozo que tenemos de servir al Señor. Yo no sé si tú estás aquí en esta iglesia porque te frustraron en otro lado, porque tuviste problemas en otro lado. Pero yo quiero decirte que hoy lo puedes parar. Y le puedes decir al Señor: Señor, si tú me trajiste a esta iglesia, Vida Plena, es porque yo quiero servirte. Ya no quiero andar para arriba y para abajo. Quiero detenerme y servirte. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar. Quiero que me acompañen al origen de todo este relajo que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses. Y vaya conmigo así rapidito, por favor. Hechos capítulo 15. Voy a narrar de una manera rápida para poder tener esa base de por qué Pablo dice lo que dice. En el capítulo 15, en el versículo 36, precisamente en ese versículo inicia el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Ahora quiero pedirte, por favor, que te metas en este viaje juntamente con Pablo. Vamos a suponer que Pablo te está invitando, ¿sí? Y tú vas a ir en este viaje con él. Vas a ir con Silas y vas a ir con Timoteo. Pero vean cómo comienza este segundo viaje misionero. Dice: después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Ahí arranca la idea y el proyecto de ese viaje misionero. Ahora observen conmigo el versículo 37. Recuerden, ¿quién era la fórmula de predicar el evangelio en todas las regiones? Pablo y Bernabé. Y ahora eran colegas, eran compañeros de milicia. Y vea lo que pasa ahora. Y Bernabé quería que llevasen consigo ¿a quién? Al Juan Marcos, ¿va? Pero Pablo dice: no le parecía bien llevar consigo que se había apartado de él. Y observe el versículo que sigue, versículo 39. Ojo con eso, ojo. ¿Y hubo qué? ¿Hubo qué? Un tal desacuerdo. ¿Se pueden imaginar con el carácter de Pablo y Bernabé? Porque en este desacuerdo ustedes creen que, bueno, yo creo que Juan Marcos, yo digo que aquí se sacaron los trapos al sol. ¿No es cierto? Si nos sacamos los trapitos aquí en la iglesia, ahora estos, imagínense ustedes, ¿se pueden imaginar? Qué complicado, ¿no? Qué complejo. Ahora, ubícate, tú estás ahí con ellos también. Es que la obra del Señor no es paz y amor. Hay ciertas diferencias que tú puedes tener. Y sigue, pero ¿sabe qué pasó? Llegaron a un acuerdo. Dice que Bernabé tomó a Marcos y Pablo, ¿a quién? A Silas. Y luego en el capítulo 16 continúa el segundo viaje y por ahí se encontraron a Timoteo, ¿sí? Y digamos que ahí te encontraron a ti y te llevaron. Y ahí va caminando. Luego dice el verso 11 que zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos. ¿Se recuerdan que la semana pasada el pastor nos comentó uno de los clavitos que ellos tuvieron allá en Filipos? ¿Qué fue lo que pasó? Versículo 16, dice que había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y cuando Pablo
Silas, Timoteo y tú andaban predicando, la patoja les adivinaba y decía que ellos tenían el Espíritu de Dios para predicar el Evangelio. Y llegó un momento en que el Pablo se hastió y se lo repetía una y otra vez, una y otra vez. Entonces Pablo dice el versículo, en el versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradó a Pablo. ¿Y saben qué hizo Pablo? Le ordenó al espíritu de adivinación que tenía la chica, que tenía la muchacha, y le dijo: para afuera, va para afuera ya tanto molestar, ya tanta fregadera, ya estuvo, hasta aquí nomás. Y el espíritu salió. Pero saben una cosa, como el espíritu que esa patoja tenía era business para los propietarios, entonces estos se enojaron. ¿Y qué fue lo que hicieron? Alborotaron al pueblo. Y cuando alborotaron al pueblo, dice el versículo 20, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan a nuestra ciudad. Y vea lo que pasa en el versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados. Y aquí viene lo difícil: rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas, incluyéndote a ti. No solo a Pablo, no solo a Timoteo, no solo a Silas, sino porque tú vas con ellos también. Te desvistieron. Aparte de todo eso, te pegaron una gran varaseada. Porque varas dice aquí. ¿Me entiendes? Ahora, pregunto, si en ese momento, ¿qué hubieras hecho? Ay, hermano Pablo, fíjese que ahorita me acaban de llamar del trabajo, me tengo que regresar usted. Hermano Pablo, fíjese que lo voy a tener que dejar, me van a disculpar, hermano Pablo, pero voy a tener que regresarme, es que se enfermó mi hijo y tengo que regresar usted. Pero la cosa continuó, no solo los varasearon, sino que los terminaron metiendo en la cárcel. Pero lo bonito de todo esto, verso 25, que en la medianoche, ¿sí?, estando en la cárcel, se pusieron a cantar. Y el pastor dice que cantaban: aunque no te puedas ver, yo sé que estás obrando. Así fue, ¿verdad? Así fue. Pablo, Silas y Timoteo cantando, y tú todo trompudo ahí, ¿va?, amarrado. Es que yo me quiero regresar. Es que me quiero regresar ya. Es que esto no puede ser. Si esto es servir al Señor, no le quiero servir. Pero sabe, Dios obrando allí, mandó a su ángel, lo sacó, y luego dice el versículo 17, capítulo 17, verso 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron ¿a dónde? A Tesalónica. A Tesalónica, esa carta que estamos estudiando en esta serie. Dice que llegaron a ese lugar. Y saben, en el versículo 5 en adelante, llegaron a la casa de un tal Jasón, ¿sí? Y estaban ahí predicando, y de repente dice el pasaje que llegaron los enemigos, unos judíos que no querían que Pablo estuviera predicando el evangelio, y estos contrataron a unos hombres ociosos, a hombres malos, a hombres perversos, a irlos a sacar. ¿Para qué? Para maltratarlos, para golpearlos. Ahora, ¿te puedes imaginar si Pablo, Silas y Timoteo hubieran actuado de esa manera en la que nosotros a veces actuamos cuando las circunstancias que no nos agradan nos alejan del Señor? No hubiera llegado el mensaje a Tesalónica, pero llegó. Eso es lo maravilloso. Y dice que siguieron. Y en esa turba que hubo, entonces Pablo predicó el mensaje, pero tuvo que salir en la noche escapándose. Ahora, muestro unos versículos y capítulos de Hechos, pero cuando comienzas a ver el tercer viaje misionero de Pablo, el cuarto viaje, te vas a dar cuenta que sufrió tantas cosas, naufragios, lo mordió una serpiente, tantas cosas. Y llevó el evangelio hasta el último día de su vida. ¿Qué es lo que te desanima a ti servir al Señor? ¿Cuál es tu pretexto?
Quiero decirte, mi amado hermano, que cuando te dan un privilegio, cuando te toman en cuenta para servir al Señor, no fue por casualidad. Es porque el Señor quiere algo de tu vida. Mira el pastor mañana, ¿qué fue lo que nos dijo? No hay cosa mejor que servir al Señor. Y es cierto, mis amados hermanos, no hay cosa mejor que desgastarse en la obra del Señor. Y ya vamos a ver qué fue lo que Pablo hizo. Y déjame decirte que qué difícil es servir al Señor en circunstancias difíciles. Pero hay algo interesante y ahora vamos al versículo 8. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo va a poner en relieve? Pues el cuidado a otros, el cuidado que él tiene para los que está sirviendo. Cuando sirves, lógicamente sirves al Señor, pero también sirves al cuerpo de Cristo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer sirviendo con amor. Dice el verso 8, teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. ¿Cuál es el primer principio que Pablo nos enseña para poder cuidar a otros en comunidad, para poder cuidar a aquellos que necesitan del evangelio, que necesitan ser reconciliados con el Señor? Primero, mis amados hermanos, es estar dispuestos a sacrificarnos. ¿Qué tanto me puedo sacrificar por otra persona que no es mi familia? Me puedo sacrificar por un hijo, por mi esposa, por mi esposo, por mis padres, por mis hermanos, pero por otro, por esa comadre que tanto le tengo que tener paciencia, tanto que habla. ¿Pero por qué por ella? Mire, el amor que Pablo sentía por la iglesia de Tesalónica era tan grande que se manifestó en dos grandes áreas. La primera le motivó a él entregarles el evangelio. Eso fue lo primero. Y segundo, lo motivó a entregarles su propia vida. ¿Sabe que cuando él está diciendo les damos hasta nuestra propia vida, está diciendo yo doy todo lo que sea por ustedes? Yo no sé, cuando tú vienes acá a la iglesia, cuando te programas el día domingo en la mañana, ¿cuál es tu finalidad venir aquí a la iglesia? Pues lógicamente adorar al Señor, alabar al Señor. Pero ¿qué tal si nosotros también nos programamos y decir, voy a ver a quién puedo servir esta mañana en la iglesia? Y te voy a decir, no necesariamente te tienes que meter la mano en la bolsa para dar un billete. Una sonrisa tuya puede hacer la diferencia. Un abrazo tuyo puede hacer la diferencia para aquel que viene quebrantado en su corazón. Eso es lo que hace la diferencia. Si tú te programas en esa manera, que vienes aquí a la iglesia para servir a otros, comienza con una sonrisa, quítate la mascarilla, sonríe y te la vuelves a poner si tú quieres. Abraza, estrecha, pregunta a la hora del café, miren, hoy va a haber venta de chocobananos, de pizza, de donas. Ahí en ese momento conversemos, platiquemos, descubramos las necesidades que tenemos como iglesia. ¿Qué necesidades? ¿Qué es lo que te está quebrantando? Eso es lo que Pablo hacía, dispuesto a sacrificarse. Luego el versículo 9 dice, porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el evangelio. Segundo principio, mis amados hermanos, no ser una carga económica para los que servimos, para aquellos a los que servimos. Déjenme decirle que Pablo trabajaba con sus propias manos para su sostenimiento. Y ojo con lo que voy a decir, y lo voy a dejar bien claro en esta mañana, porque Pablo en este pasaje no está diciendo que no nos debemos de preocupar por aquellos que sirven en la obra del Señor, a nuestros pastores, a nuestros misioneros, a todos aquellos que están día tras día llevando las buenas nuevas de salvación. Pablo no está diciendo eso. Pablo está hablando de su caso personal. Pablo está diciendo, yo no quiero ser un sacrificio económico para ustedes. Yo no vengo aquí para que ustedes me paguen. Yo no vengo aquí para que ustedes me hagan rico, para que me paguen por una prédica, que me paguen por una cantadita. Nada de eso. Pablo les está diciendo, no quiero que se sacrifiquen por mí. Sin embargo, si ustedes observan en el capítulo 5,
Vayan conmigo rápidamente de Primera Tesalonicenses. En el capítulo 5, Pablo toma el tema de cómo poder tener en gran estima y apoyar a nuestros pastores. Verso 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de ¿qué? De la obra, mis amados hermanos. Es que es nuestra responsabilidad respaldar a nuestros pastores, sostenerlos. ¿Saben por qué? Porque son los que nos alimentan de la palabra del Señor y que están al cuidado de nosotros. Ahora, si ellos no lo hacen, pues entonces, ¿quién es el jefe de ellos? Pues Él es el que les va a pasar la evaluación en algún momento, qué sé yo. Pero nuestra responsabilidad como iglesia es cuidar de nuestros pastores, cuidar de ellos, sostenerlos, apoyarlos. Miren, si ustedes se desaniman sirviendo al Señor, y ahora se pueden imaginar los pastores el montón de clavos con los que les toca pasar, ¿es cierto? Amén. No sé, yo nunca he pastoreado una iglesia, pero en ciertos momentos de mi vida me ha tocado apoyar algunos ministerios pastorales y me he dado cuenta, mis amados hermanos, qué difícil es. Porque a veces en las iglesias se hacen bandos, ¿no? Pleitos por aquí, pleitos por allá, conflicto por aquí, problema por allá, que este dijo esto, esto dijo el otro, y tantas cosas comienzan a pasar. Y los pastores lo que quieren es dejar ahí a las cabritas y a las ovejas discutiendo entre ellos. Pero aquí Pablo está diciendo, yo no quiero, primero, ser una carga económica para ustedes, pero sí me quiero sacrificar. Entonces, que quede claro, mis amados hermanos, que el concepto que Pablo está diciendo de no ser una carga económica lo está diciendo él como persona, pero más adelante está diciendo, sí deben de apoyar a aquellos que sirven al Señor. Pablo lo hace de una manera personal. Pero también el versículo 10, miren lo que dice, ustedes son testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Tercer principio, Pablo modeló un liderazgo a prueba de fuego. Es que yo me pregunto, si las personas son tan difíciles, si los conflictos a veces nos desaniman, si los problemas nos alejan del Señor, Pablo siguió llevando su liderazgo a un nivel de santidad, a un nivel de justicia y a un nivel que no tenían de qué acusarlo. Y saben que ese es el modelo. Generalmente nos dicen que el liderazgo es influencia, pero no es así. A la luz de la palabra del Señor, liderazgo es santidad, es ser justo y ser irreprensible. ¿Por qué santo, mis amados hermanos? ¿Por qué santo? Porque es un comportamiento apartado para el Señor. No es cualquier liderazgo. Es un liderazgo que va mucho más allá, y cuando ese liderazgo está apartado para el Señor, algo te mueve de adentro para amar a las personas. Justo es ser sincero, el no aprovecharse de las personas. Y mira lo que te voy a decir. A veces cometemos un pequeño error cuando servimos al Señor. Tenemos ciertas preferencias para las personas. Hay un dicho que dice, tanto tienes, tanto vales. Pero cuando vemos al apóstol Pablo sirviendo a las personas, él servía a todos por igual. A los gentiles como a los judíos, a los de Éfeso como a los de Tesalónica. Pero él servía a todos por igual, no tenía a nadie preferido. Saben que una de las cosas que más me duele hoy en día, y es difícil, y tal vez usted lo ha escuchado, que hoy sectorizamos las iglesias. Es que esa iglesia es de clase baja. Es que esa iglesia es de clase media alta. Y esta iglesia es de clase alta. Eso no puede ser, hermanos. Como dirían aquellos comunistas, o todos en la cama o todos en el suelo. Pero es que esto no puede ser así,
Porque el día que lleguemos delante de la presencia del Señor no nos va a clasificar por iglesia, nos va a clasificar porque proclamamos que Jesús es el Señor. Y eso no puede ser así, mis amados hermanos. Debemos de ser justos en nuestro liderazgo. Pero también dice que debemos de ser irreprensibles, intachables. Pablo no tenía de qué lo podían acusar. Y finalmente, un tercer principio en esta parte, versículo 11 y 12. ¿Saben además, dice, de qué manera exhortábamos? Los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos. ¿Saben que la palabra que Pablo utiliza aquí para padres no se está refiriendo a papá, mamá, sino que Pablo está usando la palabra griega pater, que significa padre, es decir, refiriéndose al papá, papá masculino, ¿sí? ¿Qué es lo que hace un padre con sus hijos? Esa es la figura que está retomando. El versículo 7, Pablo retomó la figura de una nodriza, de una mamá, mostrando ese cariño, ese afecto, esa ternura que se tiene para los hijos. Pablo lo tenía, pero ahora lo cambia. Ahora toma la idea de un padre. Y vean, ¿cuál es la diferencia? Si yo les preguntara a los chicos, ¿cuál es la diferencia entre su papá y su mamá? Si yo les pregunto a ustedes, a ver, jóvenes, si a ustedes los van a castigar, ¿quién prefieren que los castigue? ¿Su mamá o su papá? Pero yo recuerdo que en mi época de rebeldía, de adolescencia, yo siempre prefería y escogía que mi mamá me castigara. Porque mi mamá me castigaba con ternura. En cambio mi papá no. Mi papá lo hacía de una manera tan drástica que me sucumbía el espíritu. Me salía toda la legión de la maldad que tenía dentro con los castigos que él me daba. ¿Por qué? Porque el papá tiene más autoridad, ¿no es cierto? La mamá es más tierna. Es que pobrecito le voy a pegar. A lo sumo la chancleta voladora. Pero el papá no, el papá castiga con autoridad. Por eso es que Pablo toma esa ilustración y dice, saben, además de la manera los exhortábamos, nosotros los animábamos, los aconsejábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría. ¿No es cierto que eso es lo que hacemos los papás? Trabajamos duro día y noche para nuestros hijos. Trabajamos duro día y noche para nuestra esposa, para nuestro hogar. Esa es nuestra función. Trabajamos para que nuestros hijos sean grandes personas, sean buenos profesionales, que sean grandes siervos de Dios. Esa es nuestra función como padres. Eso es lo que deben de hacer los papás. Animar a los hijos cuando están sirviendo al Señor. Mis amados hermanos, por favor, si sus hijos sirvieron hoy al Señor, apláudanlos, anímenlos, porque no hay cosa mejor que tener hijos que le sirvan al Señor. ¿O qué quieres? Que tu hijo esté zampado en un bar. ¿O quieres que tu hijo ande con una vida perdida? ¿O los quieres ver aquí sirviendo al Señor? Hay cosa mejor. Por eso es que Pablo los dice, yo los animo a ustedes que sirvan. Y sabe, ese es el principio para nosotros como comunidad. A pesar de las circunstancias, a pesar del dolor que yo esté llevando en mi corazón, anima a otros. Yo no sé quién es tu padre espiritual, pero Pablo eso es lo que está diciendo. Ser un padre espiritual para los creyentes. ¿Quién es tu padre espiritual? Tu padre espiritual va a ser aquel que te va a animar a servir al Señor, a estar cerca del Señor, a honrar al Señor con tu vida. Pero no. ¿Quién es la que te aconseja? Tu comadre cuchubalera, ¿no es cierto? O tu compadre pirujo. ¿Qué son los que te dicen estos? No, es que, mira, ¿y para qué vas tanto? ¿Por qué vas tanto a la iglesia? ¿Y para qué vas a servir si la gente ni agradece? Pero tu padre espiritual, aquel siempre te va a estar animando constantemente, aquel que te va a exhortar, aquel que te va a decir las cosas que no están bien, aunque no te gusten, porque tiene la autoridad del Señor para decirte. Ahora yo te pregunto a ti, ¿eres padre espiritual de alguien?
estás pastoreando a alguien, a una, siquiera a una persona, que lo estés animando para servir al Señor, o sos como las comadres cuchubaleras o el compadre pirujo, ya no lo hagas, andate de ahí, zafate de ahí, zafá bulto, andate rápido, no te quedes, no les des gusto. Pero ¿qué vamos a hacer, mis amados hermanos? La obra es del Señor. Y cuando tú tienes la madurez que tiene el apóstol Pablo, de poder servir a otros, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas o los conflictos que podamos tener en comunidad, los llevamos al Señor y Él los va a resolver. Eso sí, debemos de ser muy sabios para resolver los conflictos. Mis hermanos, servir al Señor no es fácil. A veces tenemos de pagar el precio de ese privilegio de ser, oiga bien lo que les voy a decir, ser escogidos por Dios para ser sus instrumentos. Tenemos que pagar el precio. Debemos de apartar el tiempo. Debemos de sacrificarnos. ¿Cierto? Cuando vas a preparar la clase para los niños, para los jóvenes, a veces estás cansado, pero tenés que apartar el tiempo. Saben que el apóstol Pablo, si él se autosostenía, hacía tiendas junto con Aquila, pienso yo que eran socios, ¿no? El texto no lo dice, pero de eso sostenía. Ahora, ¿en qué momento este Pablo hacía esas tiendas de campaña y predicaba el evangelio? Un hombre ocupado, por eso dice, trabajábamos de día y de noche. ¿En qué momento vas a apartar tiempo para servir al Señor? Es que eso te va a dar gozo. En el momento que tú apartas ese tiempo para el Señor, eso es fantástico. Miren, mis amados hermanos, no hay cosa mejor que llegar cansado de servir al Señor. Y te voy a decir por qué. Porque cuando tú llegas cansado de tu trabajo, llegas de mal humor, ¿no es cierto? ¿Sí o no, esposas? Cuando su esposo llega así del trabajo y atrancado 2 horas, el pobre ahí, llega que no quiere hablar, le preguntan ¿cómo te fue? ¿Y qué responde él? Bien. ¿Va? Llega cansado del trabajo. Pero cuando llegas cansado de servir al Señor, la diferencia es que llegas con gozo, llegas con alegría, te sientes importante. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor renueva tus fuerzas. Esa es la diferencia, mis amados hermanos. Dios requiere de obreros y líderes de fuego. Si tú te quieres quedar con el 1.0, está bien. Si te quieres quedar con el 2.0, está bien. Pero lo que necesitamos son líderes que se paren firmes y que luchen por llevar el evangelio de una manera visible e integral a aquellos que lo necesitan a pesar de las circunstancias. Y con lo siguiente, mis amados hermanos. En una ocasión le preguntaron a un pastor y le dijeron, ¿qué es servir al Señor? ¿Qué es servir al Señor? Y él respondió con 5 enunciados. Fue el primero. Servir al Señor es sonreír mucho y con regularidad. ¿Cuántos dicen amén? Servir al Señor es ganarse el respeto de las personas mayores, pero también el cariño de los niños. Los extremos. Estar entre la gente. Servir al Señor es encontrar lo bueno en las personas y desarrollarlas para que sirvan al Señor. Servir al Señor es dejar este mundo, por lo menos con una persona ganada para Cristo. Persona, aunque que te vayas de este mundo, el día que tú mueras, que te lleves aunque sea uno para el Señor, que sea uno. Y la última es la que me gusta, la número 5. ¿Qué es servir al Señor, pastor? Le dijeron, él dijo, servir al Señor es hacer, ojo con esto, es hacer que otra persona sirva mejor que yo, sencillamente por haber existido en su vida para que éste le sirva a él. No tengas temor de que otro crezca más alto que tú, porque ese es la labor de nuestro liderazgo
a prueba de fuego. No somos líderes para pasar la perpetuidad en un lugar. Somos líderes que desarrollamos personas para que sean mejor que nosotros. Tú quieres que tus hijos sean mejor que tú, ¿sí? Tú quieres que tus hijos alcancen otras cosas que tú no lo haces. Lo es en lo espiritual. Por eso es que Pablo dice, miren, yo soy como su padre espiritual. Aquellos a los que sirven, que sean mejor que tú. Pero despójate de ese orgullo, despójate de lo que solo tú lo puedes hacer. Y dale la oportunidad a las personas que también sirvan al Señor. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poderte servir. Porque nos das el privilegio, Señor, de ser tus hijos. Pero sobre todo, Señor, porque tú nos amas y tu poder perfecciona cada día, Señor, en nuestras debilidades. Y esta mañana queremos orar por nuestra iglesia, por cada miembro, por cada hombre, por cada mujer, por cada niño, por cada joven, por esos adolescentes, Señor, que están luchando día tras día con sus maneras de pensar o de vivir la vida. Pero yo te pido, Señor, que tú trabajes en nuestros corazones y nos permitas servir como servía el apóstol Pablo, con amor, con esa pasión hacia ti, Señor. Y si tú quieres hacer un compromiso esta mañana con el Señor, de entregar tu vida al servicio de la obra, de declararte en el Señor, hazlo ahí. Hazlo. Dile, Señor, estoy evadiendo los privilegios que llegan a mi vida, pero yo te quiero servir con los dones, con los talentos, con las habilidades, con lo que yo sé hacer, Señor. Yo te quiero servir, aquí estoy. Me quiero desgastar en ti, me quiero cansar, Señor, en ti. Pero dale al Señor la oportunidad, trabaja en tu vida, sírvele. Y si tú tomaste esa decisión esta mañana, ve y busca a los pastores, a Crista, Pastor Javier, y díganle, yo aquí estoy, ¿en qué puedo servir? Díganme a dónde, pero quiero servir al Señor. Pero si tú también quieres tomar una decisión esta mañana de entregar tu vida a Jesucristo, hazlo y dile, Señor, perdona mis pecados, restaura mi vida, me quiero reconciliar contigo. Sé que soy imperfecto, pero pon paz en mi corazón. Aquí estoy, Señor. Quiero ser un siervo o una sierva tuya. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.